La curiosidad y el anhelo por lograr desarrollar la psicohistoria habían llevado a Hari Seldon y Dors Ben-Avili a adentrarse en el lugar más sagrado del sector Mycógeno, donde se refugiaban para encontrar a un robot. Aunque este resultó ser nada menos que una carcasa inactiva, ahora se encontraban frente a Amo del Sol 14, quien los juzgaba merecedores de la muerte por haber entrado en su sagrado sacratorio, aunque también les daba la alternativa de ser entregados a Eto Demerzel, el misterioso primer ministro del emperador. Sin embargo, cuando parecía que ya no había escape alguno, una voz nueva se unió a la conversación. En realidad, pienso que ninguna de las dos alternativas es aceptable y que deberíamos buscar una tercera. Era Cheter Humin. Había sido alertado por Dors de la intención de Hari de entrar al Sacratorium en búsqueda del robot y se dirigió a Mycógeno lo más rápido que pudo. Humin explicó a Amo del Sol 14 detalladamente la intención de Hari Seldon de desarrollar la psicohistoria y del peligro que representaba que Eto Demerzel se apodere del poder de predecir el futuro por medio de Seldon. Sin saber bien cómo, Amo del Sol 14 siempre terminaba haciendo caso a los consejos de Humin y los dejó marcharse. Entonces Humin dispuso el tercer traslado de Seldon junto con Dors a un sector poco seguro relativamente hablando. Los llevó a Dal, uno de los sectores más pobres de todo Trantor, y los puso bajo el cargo de una honrada pareja dalita de clase media, los Disalver. El sector de Dal, como ya dijimos muy pobre, era al mismo tiempo el que proporcionaba la mitad de toda la energía consumida en el mundo ciudad Trantor. Hari y Dors, en su estadía allí, prestaron una visita a los hoyos de calor, que era donde se producía energía, y fue por pura casualidad que allí abajo conocieron a Yugo Amaryl, un calorero que reconoció al Dr. Seldon y le rogó poder hablar con él a solas. Al día siguiente se concretó la petición de Yugo, y así Dors y Hari descubrieron que de hecho Yugo Amaryl era un matemático autodidacta, con muchas ansias de aprender. En el futuro, Amaryl sería uno de los más grandes colaboradores de Seldon en el desarrollo de la psicohistoria. En su conversación con Yugo, este les comentó además su frustración respecto a la discriminación que sufrían los dalitas por parte de personas de otros sectores de Trantor. Todos somos iguales, usted y yo e incluso el propio emperador. Todos descendemos de los habitantes de la tierra, ¿no es verdad? Y fue eso último lo que captó inmediatamente la atención de Hari y Dors. Hasta ahora habían conocido la existencia de la mítica Aurora, que los micogenios consideraban el mundo de origen de la humanidad. Ahora, un dalita les hablaba de la Tierra. Quizás estaban frente a una pista que pueda ayudar a Seldon a volver la psicohistoria práctica. Yugo les comentó que la leyenda de la Tierra era transmitida oralmente entre los dalitas y que si querían saber más, probablemente Mamá Rita, una vieja adivina quien vivía en Billy Bottom, el lugar más peligroso de todo Dal, podría darles más información. Haciendo caso omiso de los consejos de la familia Disalver y de Yugo Amaryl, Hari Seldon y Dors Ben-Avili se pusieron en marcha con rumbo a Billy Bottom. El lugar, a primera vista, no se diferenciaba mucho de otros lugares del sector de Dal, aunque conforme se adentraban en Billy Bottom, Hari y Dors notaron que resaltaban entre la multitud de personas, todos con ropas viejas y sucias, y con miradas hostiles hacia los dos forasteros. En medio de la gente, conocieron a un pequeño niño de unos 12 años, llamado Raich, a quien le preguntaron por la dirección de Mamá Rita. El joven Raich accedió a llevarlos a cambio de que le compraran un computador personal. El lugar donde Mamá Rita vivía era un complejo de edificios viejos, lleno de pasillos angostos que parecían un laberinto. Si bien Mamá Rita era una adivina que cobraba a las personas que querían saber sobre su futuro, Hari Seldon quería, al contrario, saber sobre el pasado de la Tierra y de la humanidad. Mamá Rita les explicó que fue la Tierra el verdadero mundo de origen de la humanidad y que Aurora fue su más grande enemigo, el mal personificado. Aurora y sus mundos hermanos, repletos de humanos artificiales, los robots, trataron de destruir la Tierra, pero finalmente fueron ellos quienes desaparecieron. Y la Tierra se salvó gracias al legendario héroe Ba-Li y su amigo Da-Ni, quien era un robot. Ba-Li murió al cumplirse su tiempo,
pero Dany nunca murió y regresaría un día para erradicar toda la crueldad, injusticia y miseria. Al menos eso decía la leyenda. 20 créditos fueron el pago a mamá Rita por su ayuda. Dors y Harry emprendieron su camino al expreso que los sacaría de Billy Bottom, pero como usualmente les pasaba, nada les resultaría tan fácil. Fueron emboscados por un grupo de 10 asaltantes, cuyo líder ordenó que sujetaran a Seldon mientras él mismo se acercaba, como un depredador, a Dors. Sin embargo, nadie se esperaba, ni siquiera Seldon, que Dors pudiera pelear tan extraordinariamente. Tenía 2 navajas guardadas en su cinturón, y sin esfuerzo se batió en un duelo contra el líder enemigo, logrando derrotarlo al cortarle el bigote y un poco del labio superior. Ninguno de los 9 matones restantes se animó a atacarles, y todos huyeron. Regresaron al departamento, donde se encontraron con la antipatía de la señora Tisalver, quien creía que tener huéspedes que hablaban con caloreros como Yugo Amaryl o que iban a lugares como Billy Bottom dañaban la reputación de su familia. Después de bañarse y cambiarse, recibieron la visita del joven Raich, muy a disgusto de la señora Tisalver, quien les traía el mensaje de que un tal Davan quería verlos. Raich los llevó con Davan, quien resultó ser un revolucionario dalita que quería, al igual que muchos otros, utilizar la psicohistoria de Seldon para sus fines. Seldon se limitó a repetir una vez más que aunque quisiera ayudarle, no podría porque la psicohistoria era posible solo teóricamente y que no tenía una aplicación práctica, por ahora. Decepcionado, Davan no los detuvo más. Pero a la mañana siguiente, cuando se dirigían al comedor a desayunar, Harry y Dors descubrieron que 2 oficiales imperiales del sector Dal estaban ahí para tomarlos presos, por haber atacado y dañado severamente a una persona, el matón Dalita, y por haberse reunido con un agitador buscado, Davan. Sin embargo, Raich, quien se encontraba cerca, se alarmó por la presencia de un vehículo imperial afuera del departamento y corrió para ayudar a Dors y Harry. Aunque Raich no representaba una amenaza para los oficiales fornidos, sí que brindó una distracción al ingresar intempestivamente al departamento. Distracción que fue aprovechada por Harry y Dors para noquear a ambos oficiales. Después de eso, Raich los guió a través de las cloacas de Dal para huir. Y en el transcurso de su escape, repentinamente se encontraron con Davan, quien les comunicó que tenía un amigo poderoso que estaba al tanto de la situación y que les sacaría de Dal sin dificultades. Debía ser Humin, al menos eso creía Seldon. Mientras Davan les comunicaba eso, una figura misteriosa se les unió, pero no era Humin. Era un militar de aspecto serio, llamado Emer Thalus. Este les informó que tenía órdenes estrictas de llevarse al Dr. Seldon con él. ¿Sería acaso amigo de Humin? Thalus al inicio no quiso llevar también a Dors y a Raich. Sus órdenes solo especificaban llevarse a Seldon. Sin embargo, Seldon le hizo notar que tampoco le habían ordenado que no lleve a nadie más, así que terminó por llevarse a los 3 y darle a Seldon su palabra de que lo protegería. Partieron de Dal en un mini-jet que los llevó sobre la superficie hacia una locación desconocida. Mientras tanto, las dudas de Harry y de Dors sobre si realmente el sargento Thalus era un enviado de Humin iban aumentando. Después de un largo viaje, entraron nuevamente en los túneles bajo la superficie de Trantor. El lugar al que llegaron era hermoso, con edificios altos y estilizados de mucho lujo, y el sargento los condujo al interior de un edificio imponente, donde finalmente conocieron a quien había enviado a Thalus en su búsqueda. Era una mujer llamada Rachel. Estaban en el sector de Wai, y Rachel era su alcaldesa. El sector de Wai era uno de los más ricos y poderosos de Trantor, y sus alcaldes tenían un pasado tumultuoso en su relación con el emperador. En resumen, eran probablemente los rivales más grandes del emperador. En realidad, el verdadero alcalde de Wai era Manix IV, aunque, debido a su avanzada edad, había dejado sus funciones a su única hija, Rachel, y ahora Seldon se encontraba en su poder. Rachel, al igual que muchos, quería utilizar a Seldon para hacerse con el trono imperial, y para este fin, Wai contaba con un ejército grande y bien entrenado. Dentro de algún tiempo, cuando Seldon se haya vuelto famoso, gracias a la propaganda que Rachel planeaba difundir, sería obligado a predecir una era de paz en cuanto el trono pase a manos de Wai.
Dors y Harry no podían hacer nada por el momento. Estaban cautivos, sí, aunque por lo menos eran bien tratados. Solo podían esperar que Humin nuevamente los rescate con astucia. Pasaron 10 días hasta que sorpresivamente las fuerzas imperiales tomaron el sector de Wai y capturaron al viejo Mannix IV. El grueso de las fuerzas armadas del sector renovaron su lealtad a Mannix y repudiaron a Raziel. Fue una traición a gran escala, y Raziel no dudaba que el astuto Eto Demersel estaba detrás de todo. Completamente derrotada, Raziel se dirigió a la habitación donde se encontraban Seldon, Dors y Raich, acompañada del sargento Thalus. Resolvió que si ella no podía utilizar a Seldon, tampoco dejaría que Demersel y el emperador lo hicieran, y ordenó a Thalus que dispare su desintegrador. Sin embargo, el sargento Thalus, al conocer a Seldon, le había prometido protegerlo y dejó caer su arma. Raziel, llena de furia, tomó el arma del suelo y mató al sargento Thalus. Aunque antes de poder hacer lo mismo con Seldon, junto con Raich y Dors, se las arreglaron para reducirla. Al momento, fuerzas imperiales entraron en la habitación, junto con Humin, nuevamente al rescate. Pero, al inicio confundida de que Seldon se siente aliviado al ver a Humin, Raziel comenzó a reír a carcajadas. «Idiota, insensato, este hombre es Demersel. Has caído de lleno en la trampa. Estarás mucho peor de lo que estabas conmigo». Ese mismo día, Harry Seldon y Cheter Humin, Eto Demersel, almorzaron juntos. Humin explicó que sus motivos para la psicohistoria no cambiaban por el hecho de que sea Demersel. Realmente quería una psicohistoria práctica para beneficio de la humanidad. Si hubiera expuesto esos motivos a Seldon como Demersel, el lacayo, no hubieran tenido el mismo efecto que como Humin, el humanista. La huida por Trantor solo buscaba que la mente de Seldon se concentrara con fuerza en resolver el problema. Y había resultado. Harry Seldon le comunicó que había resuelto el paso inicial hacia una psicohistoria práctica. Al inicio buscaba conocer sobre el mundo de origen de la humanidad para basar la psicohistoria en un sistema menos complejo que el del Imperio. Sin embargo, los detalles de tan lejano pasado eran borrosos e inútiles. Es así que, después de su travesía por Trantor, se dio cuenta que este mundo era como una versión reducida del Imperio, con una población gigantesca y lugares tan variados como los que había en el resto de la galaxia. Si pudiera hacer la psicohistoria para Trantor, posteriormente se podría hacer más compleja para funcionar en toda la galaxia. Seldon confiaba en Humin, porque sabía que no era Demersel realmente, y tampoco era Humin. Quiero decir que es probable que eligieras el nombre de Humin por un curioso sentido de honestidad. Humin es parecido a human, ¿no es cierto? Porque no eres humano, ¿no es verdad? Humin Demersel, tú eres un robot. Y no cualquier robot. Seldon creía que era el robot de la leyenda que oyó de mamá Rita. Dani, amigo de Bali. Un robot con más de 20.000 años de recuerdos, de información invaluable que podría utilizarse para la psicohistoria, y nuevamente confrontó a su interlocutor, quien le respondió lo siguiente: tus argumentos son irrefutables. Soy Ere Danil Olivau. La Ere significa robot. Seldon seguiría trabajando en su psicohistoria. Ahora que había descifrado el primer paso para hacerla posible, con la ayuda y protección de Danil, como Demersel, tendría todo lo necesario a su disposición. Raich sería su hijo adoptivo, y en cuanto a Dors, Seldon le terminaría por confesar su amor, que sería correspondido. A pesar de que Dors tenía la misma naturaleza que Danil. Y eso es todo por este video. En una nueva ocasión continuaremos con la historia de Harry Seldon, los desafíos que enfrentó para la creación de la primera y la segunda fundación, y su destino final. Si te gustó, dale like, suscríbete, y si quieres comparte el video con tus amigos. Mi nombre es Giar, y hasta el próximo video.